Amados, bendiciones. Me da gusto saludarles el día de hoy, hacerlo en el nombre poderoso del Señor Jesús, para bendecirles sus vidas, para que con esta palabra que vamos a recibir el día de hoy haya bendición abundante, bendición en todas las áreas de nuestra vida. Les invito a que abran sus Biblias en el segundo libro de Crónicas, capítulo 15. Y vamos a estar leyendo los versículos del 1 al 7. Y para ello, en esta oportunidad, Miriam de Ramírez va a hacer esta lectura. Bien pueda, Miriam. Amén, buenos días. Vamos a estar leyendo la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a estar leyendo Segunda de Crónicas, capítulo 15, del verso 1 al verso 7. Amén. Dice la palabra, reformas religiosas de Asa, como título. Vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro de Asa, y le dijo, oídme, Asa, y toda Judá, y Benjamín, Jehová estará con vosotros, si vosotros estáis con él, y si le buscáis, será hallado de vosotros, mas si le dejáis, él también os dejará. Muchos días estará Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñe y sin ley. Pero cuando en su tribulación se conviertan a Jehová Dios de Israel y le busquen, él será hallado de ellos. En aquellos tiempos no habrá paz ni para él, ni para el que entre, ni para el que salga, sino muchas aflicciones sobre todos los habitantes de la tierra. Y una gente destruirá a otra, y una ciudad a otra ciudad, porque Dios los turbará con toda clase de calamidades. Pero reforzaos vosotros y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. Amén. Amén. Muy bien. Gracias, Miriam. Usted es muy amable. Bienvenidos quienes han ingresado a esta plataforma de oración escritural. Esta palabra que ya se ha leído, como el título lo dice, reformas religiosas, reformas que son cambios, que son cosas para hacer nuevas. Es quitar lo añejo y poner lo nuevo. Es actualizar cosas para poder estar en la voluntad de Dios. Y Dios a nosotros nos va a pedir lo mismo, que hagamos reformas en nuestra vida, en nuestros hábitos cotidianos, que haya un cambio radical de vida. Nosotros no cambiamos de lugar, cambiamos de vida, cambiamos de hábitos, cambiamos de comportamientos y nos acercamos al verdadero Dios, al único Dios que vale la pena servir, que vale la pena adorar, amar y que vale la pena obedecer. Dice el versículo número 1, lo que comienza, el porqué de esa reforma. Dice así, vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed. Acordémonos de Obed-Edom, este hombre en el cual habitó el arca del pacto de Dios, el arca, esa arca que trajo tanta bendición, esa arca que David dejó en un tiempo ahí y por eso le bendijo. Veamos nosotros cómo Dios terminó usando a Obed-Edom y a sus hijos, de tal manera que en este caso vino a ser un profeta que estaba obedeciendo una palabra. Siempre se van a levantar profetas cuando las cosas no se están haciendo bien. Siempre Dios va a hablar. Y esto nos debe alegrar a nosotros el corazón, saber que Dios sale en defensa o sale a corregir alguna deficiencia, algo que no se esté haciendo bien hecho para que nosotros cambiemos. Así que dice que vino el Espíritu de Dios sobre este hombre Azarías,
y describe que era hijo de Obed. En el versículo número 2 dice, y salió al encuentro de Asa o de Asá y le dijo, oídme Asá y todo Judá y Benjamín. Jehová estará con vosotros si vosotros estuviereis con él, y si le buscareis será hallado de vosotros, mas si le dejareis, él también os dejará. ¿Qué palabra? ¿Qué exhortación? ¿Cómo estaba el pueblo de Israel? ¿Cómo estaban algunas de las tribus de Israel alejadas totalmente de Dios? ¿Cuál fue la razón de ese alejamiento? La razón fueron los triunfos anteriores, las victorias que tuvieron con un pueblo muy numeroso, con un ejército de 1.000.000 de soldados. No era fácil vencerlos, pero al haberlos vencido, ellos empezaron a atribuirse esa conquista a sí mismos, aunque fue Dios el que les ayudó. Usted lo puede corroborar en el capítulo 14, cómo Asá y estas otras tribus unidas lograron vencer a un ejército de etíopes de 1.000.000 de soldados, de 1.000.000 de guerreros. Y esa victoria hizo que ellos lentamente empezaran a apartarse de Dios. Entre el capítulo 14 y el 15 puede haber un tiempo que la Biblia no nos lo describe, pero que nosotros lo asumimos, porque uno no se aleja de la noche a la mañana de Dios. Uno no empieza a hacer cosas contrarias si no ha pasado un buen lapso de tiempo para empezar a coger otros hábitos, otros comportamientos y lo peor, otro Dios al cual no se le debía rendir ninguna adoración, ninguna veneración, ningún culto, ni ninguna ofrenda. Pero aquí vemos que lo que le dice Azarías al rey Asa es que ellos se estaban alejando de Dios. No lo buscaban como al principio. No le atribuían a él las victorias que lograban, sino que empezaron a decir, con mi poder, con mi fuerza, con mis habilidades, con mi ejército, logramos vencer a un ejército tan numeroso como era el ejército de los etíopes. En el verso 3 dice Azarías, muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara y sin ley. Este era otro mal grande que estaba sufriendo el pueblo de Israel. Un pueblo tremendamente, o mejor, una situación que uno no se puede dar el lujo de tener. Andar un solo día sin Dios, andar un solo día sin palabra, andar un solo día uno sin quien le guía a uno. Y esos eran tres problemas que estaba sufriendo el pueblo de Israel. Lo primero dice, muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios. O sea, si no está el Dios verdadero ahí, entonces ¿quién está? ¿Quién está tomando su lugar? ¿A quién se le está dando la gloria? ¿A quién se le están presentando las ofrendas? ¿A quién? Entonces, ¿cómo estaba el pueblo sin verdadero Dios? Probablemente este joven profeta le estaba trayendo a Asa a la memoria cómo se vive sin Dios y qué pasa cuando el pueblo vive sin Dios. Tal vez Azarías estaba devolviendo mentalmente al tiempo de los jueces, que en el tiempo de los jueces hay un texto en el último versículo de este libro de Jueces. Por favor, búsquelo usted también allá. Jueces capítulo 21. Jueces capítulo 21. Dice la palabra en el verso 25. En estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Probablemente Azarías estaba
trayéndole a la memoria a Asa este acontecimiento. Cómo las personas vivían sin verdadero Dios. Cada quien hacía lo que bien le parecía, hacía según su voluntad, según su criterio. Y esto es lamentable. Cuando una persona no tiene Dios, pues tampoco tiene sacerdote, tampoco tiene ley. Y eso era lo que había pasado. Ahí lo dice textualmente en el versículo 3 del capítulo 15. Dice que muchos días habían estado sin verdadero Dios y también sin un sacerdote que enseñara. Usted lo puede corroborar también en el libro de Levítico, capítulo 10. Algo bien extraordinario y quiero que por favor lo lea conmigo. Levítico, capítulo 10, del verso 8 en adelante, dice: y Jehová habló a Aarón diciendo: tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. O sea, los sacerdotes habían prácticamente desaparecido. Ya no los dejaban enseñar, ya no los dejaban hacer sus rituales, como era el sacrificar las ofrendas que el pueblo traía. O sea, los sacerdotes no tenían oficio. Los sacerdotes tal vez sí estaban, pero no los dejaban ejercer. ¿Por qué? Porque cuando no hay Dios en el corazón, tampoco hay un representante de Dios. Entonces las personas viven según su voluntad. No solamente acá en Levítico aparece esto, sino en el libro de Malaquías, capítulo 2. Note que este prácticamente está siendo el último libro del Antiguo Testamento. O sea, el pueblo se acostumbró y vivió largos tiempos sin sacerdote, sin alguien quien le presentara las ofrendas que el pueblo traía delante de Dios. Así había sido establecido por el Señor. Y para eso Dios levantó la tribu de Leví. Para eso levantó a Aarón y su descendencia. Ellos perpetuamente debían de estar ofreciendo esas ofrendas. Pero al no tener Dios en el corazón, también desaparecen autoridades espirituales. En Malaquías capítulo 2, versículo 7 dice lo siguiente: porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Porque es un mensajero. Y eso somos para el pueblo, las personas que estamos en esta labor, que honramos y que bendecimos y que exaltamos y que procuramos al máximo hacerle el máximo honor a ese llamamiento, con respeto, con temor y con temblor, sabiendo que esa palabra misma nos toca a nosotros. Entonces, había desaparecido Dios, había desaparecido los sacerdotes y por obvias razones había desaparecido la ley. La ley ya no se leía. La ley quedó ahí como estancada. Ya no tenía uso, como suele pasar en muchos lugares y en muchos hogares, en donde la palabra de Dios no se toca, no se menciona, donde no se hace una oración, donde no se honra a un apóstol, a un profeta, a un pastor, a una persona que está llevando la palabra del Señor. Esto es muy lamentable porque no estamos muy lejos de esa realidad. No estamos muy lejos de vivir como ellos vivieron, sin Dios. El mundo vive sin Dios. El mundo ignora a Dios e ignora a sus autoridades espirituales también. Pero son caprichos,
Son personas que quisieran, y eso nos ha pasado acá en Colombia. Muchas personas se levantaron y quisieron quitar el nombre Dios de la Constitución. En Francia, recuerdo un presidente hace algunos años atrás, él quiso abolir todo lo que fuera o mencionara a Dios, las Biblias, los templos, los crucifijos, todo lo que simbolizara algo de que hubiese habido un Dios, él quiso acabarlo. Y fue cuando comenzaron los peores males en ese país. Y así sucesivamente vemos nosotros como algunos líderes políticos y aún religiosos se han levantado contra la obra de Dios y han pagado cara su rebeldía, su prepotencia. Así puede que esto nos debe a nosotros mover un poco a decir, yo no puedo vivir sin Dios. Si quiere, dígalo ahí en su mente, en su corazón. Si quiere, dígalo en sus palabras. En mi casa no podemos vivir sin Dios. En mi casa no podemos vivir sin la palabra del Señor. En mi casa tenemos una autoridad espiritual que representa a Dios y nos habla constantemente. Por eso dice la palabra, no dejando de congregarnos, como algunos ya lo cogieron por costumbre, tanto más cuando aquel día se acerca. Porque sí, hoy en día es más fácil ver una discoteca llena que una iglesia. Hoy en día es más fácil ver un estadio de fútbol o de cualquier otro deporte lleno que una iglesia. Hoy es más fácil ver los centros comerciales llenos que una iglesia y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque las personas quieren vivir sin Dios, sin sacerdote y sin ley. En el verso 4 comienzan como unos consejos de parte de Azarías al rey Asa. Le dice, pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová Dios de Israel y le buscaron, él fue hallado de ellos. Esa es la solución, mis amados, y siempre será. En el libro de Isaías, capítulo 55, el verso 6 dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadlo en tanto que él está cercano. Esas son advertencias y son palabras muy poderosas, porque llegará el día en que Dios ya no estará. Llegará el día en que Dios subirá a su presencia. Cuando la iglesia sea levantada, el Espíritu Santo se irá de la tierra y los hombres entonces desearán morir. La muerte huirá de los hombres y empezará un caos terrible, cual nunca se había imaginado el ser humano que iba a venir. ¿Por qué? Porque Dios no siempre estará disponible ni dispuesto. Hasta ahora lo está. Su brazo de carne todavía está extendido. Su misericordia todavía es grande entre nosotros. Pero llegará el día en que ya no esté. Por eso dice textualmente, buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamarlo en tanto que está cercano. Porque llegará el momento en que ninguna oración será oída. Ninguna ofrenda será recibida. Ninguna lágrima será recogida. ¿Por qué? Porque ya no estará. Por eso es importante que nos acerquemos a Él confiadamente ante el trono de la gracia. Él no nos está buscando para matarnos. Él no nos está buscando para castigarnos. Él no nos está buscando para hacernos daño. Él nos busca para hacernos bien. Siempre ha sido así hasta ahora. Él siempre nos ha buscado para bendecirnos. Y aquí se lo está diciendo Azarías al rey Asa. Pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová Dios de Israel y le buscaron, él fue hallado de ellos. Verso 5. En aquellos tiempos no hubo paz, ni para el que entraba, ni para el que salía, sino muchas aflicciones para todos los habitantes de las tierras. O sea, usted se puede imaginar ese conflicto que había entre unos y otros. Se hacían daño unos a otros. Muchos. Y no había paz, dice la palabra, ni para el que entraba ni para el que salía. O sea,
Mucha gente trataba de irse a otro lugar, como dicen muchos, a empezar de nuevo. No, amado, usted no puede empezar de nuevo. Usted no puede empezar de nuevo, tendría que volver a vivir otra vida. Uno empieza de nuevo es cuando se convierte a Cristo. De lo contrario, uno carga el problema donde quiera que vaya. Esa sí es la realidad. Hay personas que quieren cambiar, cambian de una relación amorosa a otra. No, es que usted no, usted tiene un pasado y ese pasado lo va a cargar usted siempre. Usted puede de pronto tener buenas intenciones y eso es lo que quería el pueblo. Ellos decían, no, me voy para otro lugar, allá sí hay paz. No, eso le duraba 2 días, no duraba más, porque volvía otra vez al recuerdo, los mismos comportamientos. La verdadera vida nueva está en Cristo Jesús. Él sí que ofrece una vida absolutamente nueva. Por eso dice, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas empiezan a ser hechas nuevas. Versículo 6 dice, y una gente destruía a otra y una ciudad a otra ciudad, porque Dios los turbó con toda clase de calamidades. Toda clase de calamidad vino sobre ellos. De una y de otra manera se empezaban a hacer daño. Es muy similar a lo que dice el libro de Romanos capítulo 1. Cuando Dios se aleja de la persona, deja que haga su voluntad. Cuando Dios suelta a una comunidad, eso es impresionante, amados. Muchos piensan que pueden seguir igual, pero no, no es posible seguir igual sin Dios, porque sin Dios se despierta la fiereza del ser humano, sin Dios se despierta la maldad, sin Dios, sin quien amoneste de parte de Dios, los seres humanos se comen vivos los unos a los otros, se hacen daño, se quitan las cosas. Es terrible vivir sin Dios. Yo no me imagino un solo momento cómo será vivir sin Dios. Yo creo que uno hace hasta lo inimaginable, porque es el temor a Dios lo que nos mantiene alejados del mal. Eso es lo que nos mantiene. El temor a Dios, su presencia en medio de nosotros. Y si muchas veces Dios estando en medio nuestro, somos capaces de pensar cosas terribles, ¿cómo será sin Él? El consejo de Azarías hacia el rey Asa es este, versículo 7. Pero esforzaos vosotros y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. ¿Qué consejo? Viniendo de un joven profeta para un rey que en medio de todo había logrado una gran victoria ante los etíopes, había logrado ganar y fue una victoria grande, porque el ejército del rey Asa no era ni la tercera parte del ejército de los etíopes. Y Dios le dio la victoria. Dios le hizo que ganara. Dios confundió a los etíopes para que el ejército del rey Asa pudiera vencer. Pero él se atribuyó esa victoria a sí mismo. Y ahí comenzó el problema. Cuando uno mismo empieza a decir, es que es por mi poder, es que es por mi fuerza, es que es por mis habilidades, es que es por mi conocimiento, es porque yo sí sé administrar. Amado, cuando Dios es el que da esas victorias, cuando Dios es el que propicia todas las situaciones para que nosotros podamos vencer. ¿Qué dice la palabra acerca de David? Que él vencía osos y leones porque el Espíritu del Señor estaba sobre él. Y así sucesivamente, todas las grandes victorias, es Dios quien se mete en las circunstancias y hace que nosotros tengamos victorias, pero para que la gloria la termine recibiendo Él. En el verso 8 y en el verso 9 hay algo extraordinario. Dice, cuando oyó Asa las palabras y la profecía del profeta Azarías, hijo de Obed, cobró ánimo y quitó los ídolos abominables de toda la tierra de Judá y de Benjamín y de las ciudades que él había tomado en la parte montañosa de Efraín, y reparó el altar de Jehová que estaba delante del pórtico de Jehová. Gloria a Dios por esta actitud.
Gloria al Señor por aquellos que tienen el oído afinado y oyen y entienden lo que Dios quiere decir a través de sus profetas. Aquí no demoró. Asa no demoró en obedecer la palabra que venía de parte de Dios por medio del profeta Azarías. ¿Sí? Él no se demoró. Dice que él cobró ánimo porque tal vez estaba desanimado. Es lo que podemos deducir de esta situación. Estaba opacado, estaba triste, pero cuando recibe esta palabra del profeta Azarías, dice que cobra ánimo y comienza a quitar los ídolos abominables, no solo del lugar donde está, sino de toda la tierra, de todo el lugar conquistado. Yo me imagino esa lucha moral y esa lucha espiritual que tuvo que haber dentro de la vida del rey Asa. Impresionante, porque era algo cultural, era algo que ya venía del pasado. Y estaban ahí esos ídolos abominables, dice la palabra. Tuvo que luchar contra su propio pueblo, convencerlos, porque mucha gente no quiere dejar sus ídolos. Y aquí vemos al rey Asa imponiendo prácticamente por decreto que nadie podía adorar a otro Dios que no fuera al verdadero Dios, tal cual como hizo Nabucodonosor cuando tuvo esa gran experiencia con el Señor. Puso un edicto, un decreto, que nadie podía adorar a otro Dios que no fuera el Dios de Daniel, de Misael, de los amigos de Daniel. Nadie podía adorar a otro Dios. Así está pasando acá. El rey Asa no solamente quita los ídolos, hace algo extraordinario, mis amados. Repara el altar de Jehová. Repara el altar. Mire cómo estaba la situación. Los ídolos en lo alto y el altar de Dios en lo bajo. Estaba dañado. Pero dice terminando el verso 8 que reparó el altar de Jehová que estaba delante del pórtico de Jehová. El altar estaba caído, como suele pasar en muchos lugares. La oración está caída. El testimonio está caído. La obediencia, la lealtad, la fidelidad a Dios está por el piso. Y debemos volver a levantar. Así como estamos obligados a no hacer el mal, también estamos obligados a hacer el bien. Si quiere, escríbalo, por favor. Así como usted está obligado a no hacer el mal, también está obligado a hacer el bien. Y ahí vemos al rey Asa reconstruyendo el altar, como hizo Elías cuando lo acusaban con respecto a los profetas de Baal. Dice que reconstruyó el altar, levantó el altar, como hacía Noé cuando iba a sacrificar sus ofrendas. Después de que salió del arca, edificó un altar. Así como hizo Abraham, Isaac y Jacob, que era una familia de altares. Donde quiera que Dios les daba victorias, ellos levantaban un altar en homenaje a Dios, para que sus hijos después de ellos, sus nietos, sus nuevas generaciones, cuando preguntaran, ellos le decían, este altar fue por esta victoria, este altar fue por esta otra, y así sucesivamente. El altar debía repararse. Y eso lo hizo el rey Asa, porque entendió la voz del profeta, porque entendió que la situación de él se debía a la ausencia de Dios. Amado, usted necesita a Dios. Hay muchas personas que no necesitan dinero, necesitan a Dios. Hay muchas personas que no necesitan un amante, necesitan a Dios. Hay personas que no necesitan la fama, necesitan a Dios. La mayor necesidad de cualquier individuo, de cualquier persona es Dios. Si quiere, colóquelo en letras muy grandes. Dios es una necesidad. Dios es una necesidad. Es la más grande necesidad de cualquier ser humano. En cualquier lugar, de cualquier estrato, de cualquier posición. Dios es una necesidad en cada ser humano.
En el versículo 9 dice, después reunió a todo Judá y Benjamín, y con ellos los forasteros de Efraín, de Manasés, de Simeón, porque muchos de Israel se habían pasado a él, al rey Asa, viendo que Jehová su Dios estaba con él. Mire dónde empieza a verse la solución. Yo me imagino que el rey Asa, después de ese desánimo que tenía, de esa tristeza, de estar como, a pesar de que acababa de recibir y de obtener una gran victoria ante el ejército de los etíopes. Eso suele pasar, el famoso post triunfo. Después de una gran victoria, muchas personas quedan propensas, como los equipos de fútbol. Después de una gran victoria, se confían y terminan perdiendo. Se ha sabido de equipos de fútbol que ganan un campeonato y al siguiente año terminan en la B, como en una categoría inferior. ¿Por qué? Porque el exceso de victoria los deja propensos y débiles para las derrotas. Y eso había pasado con él. Esa grande victoria que obtuvo fue su mayor tristeza. Y eso pasa, amados. Por eso debemos saber celebrar las victorias. Debemos saber darle la gloria al Señor para que el honor no sea nuestro, ni el triunfo nos lo atribuyamos nosotros mismos. Si usted tiene un buen hogar, dele gracias a Dios y dígale, Señor, eres tú el que me has ayudado. Eres tú el que me has dado sabiduría. Si usted tiene hijos obedientes, hijos que todavía son sumisos, que todavía están a su lado, dígale, Dios, gracias, eres tú, porque muchos ya no los tienen. Si usted tiene un negocio donde usted dice, está creciendo, las ventas mejoran, estoy bien en comparación a muchos, dele gracias a Dios, porque es el Señor el que le ha traído esa clientela, es el Señor el que le ha dado gracia. No deje que se pierda esa gracia. No deje que se pierda esa gracia. Manténgala. Manténgase humilde, sencillo, y se va a dar cuenta cómo Dios le va a añadir más y más bendiciones. Y de ahí en adelante pasan unas cosas asombrosas. Muchas personas no quisieron cambiar. Y les invito a que lean conmigo el verso 16. Porque el cambio debe ser radical. El cambio debe ser radical. La reforma que estaba haciendo el rey Asa, todo por escuchar la voz del profeta que venía de parte de Dios. El cambio debe ser radical en todas sus formas, en todas sus áreas, y tomar autoridad de parte de Dios. Dice el verso 16 que a una Maaca, que era la madre del rey Asa, él mismo la depuso de su dignidad, porque había hecho una imagen de acera, y Asa destruyó la imagen y la desmenuzó y la quemó junto al torrente de Cedrón. Porque la madre de Asa, del rey, como que no le gustó los cambios. No le gustó que su hijo, el rey, hiciera la reforma. Y ella edificó una imagen, desafiando no solo al rey Asa, a su hijo, sino desafiando al Dios verdadero. E hizo una imagen y dice que el rey Asa la depuso, siendo la reina madre, la depuso de su lugar. Amado, esto debe ser contundente. Estamos librando una guerra espiritual, una batalla espiritual. Y usted no puede permitir, si usted tiene la autoridad de parte del Señor, que alguien de su familia trate de imponerse con un Dios diferente, con un Dios que no es el Dios verdadero. Yo le invito a que usted ahí donde está, si puede hacerlo, con humildad inclinar su rostro y decirle al Dios de la gloria, Señor, creo que tú me estás llamando a hacer una reforma también en mi casa, en mi familia, a hacer una reforma en mi comunidad, en el sector donde me muevo, Señor.
porque tú me dices a través de tu Hijo Jesús que yo soy la luz del mundo. Y la luz no se pone debajo de una mesa, sino encima, para que alumbre a todos los que están en ese lugar. Dígale, Señor, entiendo que soy luz en medio de las tinieblas. Entiendo que tú, cuando me hablas, es para que yo haga cambios. No puedo seguir alejado de ti, Señor. No puedo seguir presentando un evangelio tibio, un evangelio donde no hay radicalismo, donde no hay una determinación firme, sino que tú, Señor, me has entregado a tu Hijo y tu Hijo me entregó el evangelio de vida, el evangelio que transforma, que renueva, el evangelio que reconforta, el evangelio que da propósito, el evangelio que quita lo malo para poner lo bueno, el evangelio que no es la ley, sino la gracia. Dígale al Dios de la gloria, Señor, hoy voy a hacer como hizo el rey Asa en su momento. Aunque obtuvo victorias, pero esas victorias no lo van a dormir espiritualmente. No le van a hacer que él siga en su reflexión, porque eso lo terminó llevando a una pasividad en donde dejó de orar, dejó de buscar del Señor, se dejó llevar de la gente que lo rodeaba. Aún su querida madre, Maaca, esta mujer se levantó contra el Dios de Asa, se levantó contra el rey Asa, su hijo, pero nunca se entendió que el poder Dios se lo había dado al hijo. Por eso, mis amados, hoy, ahora más que nunca, usted debe poner las cosas en orden. Eso hace una reforma, poner las cosas en orden, reconstruir el altar, ese altar que puede estar caído, que estoy convencido en muchos lugares está derribado totalmente, porque no hay un testimonio, porque no hay una exigencia a sí mismo, hacer una oración, hacer muchas veces un ayuno, porque da temor. Muchas personas viven un evangelio para sí mismos, pero no lo viven para el mundo. Son escondidos. Nadie sabe que es creyente, nadie sabe que es cristiano, porque no habla de parte de Dios, porque no se identifica como un hijo de Dios. Entonces, no se ha cambiado de vida, se está cambiando de lugar, pero no de vida. Se está mostrando algo de forma, pero no de fondo. El Señor quiere una reforma. El Señor hoy nos está pidiendo una reforma, que seamos más audaces, que seamos más intrépidos, que seamos más osados, que seamos más lanzados y que determinemos hacer cambios, pero cambios notorios, cambios visibles. Eso hizo el rey Asa, porque el profeta le dijo, ustedes se han alejado de Dios. Ustedes están viviendo como en el tiempo de los jueces, donde cada quien hacía lo que bien le parecía. Han dejado al verdadero Dios. Han dejado a sus sacerdotes sin oficio, ya no los consultan, sabiendo que el sacerdote tiene la ley de Dios en su boca, sabiendo que el sacerdote tiene un consejo oportuno para darles, sabiendo que el sacerdote puede transformar su atmósfera, sus circunstancias con una oración que haga el Dios de los cielos, porque el sacerdote es un mediador. Es una persona que acorta distancias, es una persona que acelera los propósitos, es un enviado de Dios para ayudar, a guiar, para que haya un buen final, para que todo salga mejor. Dígale, Dios, perdóname, perdóname. Yo creo que hoy vale la pena pedir perdón a Dios. Las veces que tenemos una palabra, pero no la escudriñamos, porque son más importantes, son más urgentes otras cosas que el mismo Dios de los cielos, el que nos salvó, el que nos amó. Dígale, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, hoy determino hacer cambios y cambios radicales, Señor. Voy a echar la pereza a un lado. Voy a empezar a congregarme con juicio. Voy a empezar a estar en el templo, Señor. Yo sé que tú tienes una palabra, Señor. Yo sé que tú tienes una palabra. Dígale el Señor de los cielos, voy a dejar las excusas. Voy a dejar las excusas.
Voy a empezar a hacer cambios radicales, una reforma, una reforma. Sé que me va a costar. Eso le costó al rey Asa contra su propio pueblo, quitar a los ídolos abominables, luchar contra la idolatría, un apego que tenía él mismo, pero él mismo tuvo que dejar sus ídolos, los que tenía dentro del palacio, dentro de su casa, porque eso acostumbran a hacer los líderes, tener sus, eh, sus fetiches en la casa o en el lugar donde estén. Ellos viven con todo eso, con esas supersticiones, de que los fetiches los protegen, de que les ayudan a mantener el poder. Pero Asa lo entendió y Asa quitó los ídolos abominables, no solo del lugar donde estaba, sino como rey, tomó autoridad sobre toda la nación e hizo que hubiese un cambio y decretó que todos debían adorar a Dios. Ojalá fuera así por decreto, pero no. Dios quiere que el hombre lo ame a él voluntariamente, voluntariamente. Ahí donde usted está, con humildad, dígaselo al Señor: Señor, yo te amo y pienso amarte el resto de mi vida. Dígale al Dios de la gloria: Señor, así como un esposo le dice a su esposa: amor, te voy a amar para siempre, hasta que la muerte nos separe. En el caso con Dios, es hasta que la muerte nos una más, porque Dios creó la muerte para podernos sacar de este mundo tan turbulento. Dios creó la muerte porque dice: grata es a Jehová la muerte de sus santos. Él sabe que lo único que nos separa de Él es este cuerpo que nos mantiene limitados a unas horas, a un espacio. Este cuerpo que se cansa, que se fatiga, este cuerpo que tenemos que doblegarlo día a día delante del Señor y decirle al cuerpo: cuerpo, tienes que obedecerle al Señor, tienes que obedecerle. Aunque la carne no se salva, pero es un instrumento que sirve para traer el alma delante del Señor. Dígaselo en esta hora: Señor, quiero amarte siempre. Quiero amarte en buenas y en malas situaciones. No interesa la condición, Señor. Solo he determinado amarte. Como una esposa que ama a su esposo a pesar de muchas veces de situaciones de escasez, muchas veces de situaciones de salud, muchas veces aún con la baja autoestima, con la moral en el piso, pero le dice: amor, te amo, contigo donde sea, porque hay amor. Así debe ser con el Señor. Dígale a Dios: Señor, he determinado amarte. He determinado empezar a hacer que mi casa te sirva, Señor. Mi casa te va a servir, mi familia te va a servir, mi comunidad te va a servir, Señor. Estoy dispuesto a hacer los cambios que sean necesarios. Los necesitamos, los necesitamos, los necesitamos. Dígale: Señor, y así sea que alguien de mi familia se levante, como pasó con la madre del rey Asa, que se levantó, que se opuso, pero el rey ya había determinado amar a Dios, servir a Dios. Dígale: Señor, no voy a hacer mezclas, no voy a hacer mezclas. Tú eres mi Dios verdadero, tú eres mi rey, tú eres mi Señor, y no voy a permitir mezclas en mi casa. No las voy a permitir. ¿Por qué? Porque entendí que tú eres el único que mereces toda la gloria y toda la honra. Entendí que tú eres el único que puedes verdaderamente cambiar las circunstancias. Cuando Azarías le dijo: si tú buscares a Dios, Él se dejará encontrar. Dios suele darle a cada uno lo que quiere. El que lo quiere a Él, lo tiene. El que no lo quiere a Él, Dios también lo rechaza. Dios le da a cada uno conforme a su más íntimo deseo. El Señor suele complacer tanto lo uno como lo otro. Si usted lo ama, Él se deja encontrar. Pero si usted lo rechaza, también va a sentir su ausencia. Va a sentir la ausencia. Como dice una canción: dime cómo se vive sin Dios. Como un creyente preguntándole a un inconverso: dime cómo se vive sin Dios.
Dime, por favor, dime, ¿cómo se vive sin Dios? ¿Cómo puedes vivir 24 horas sin un Dios grande? ¿Cómo puedes vivir tu vida? ¿Cómo puedes tomar decisiones sin que Dios te ayude, sin que Dios te direccione, sin que Dios sea el que guíe tu vida? Dime cómo se vive sin Dios. Dime cómo se vive sin Dios. Que ese sea el gran interrogante para hoy y siempre. Cuando alguien se trate de alejar de su presencia. Cuando alguien rechace al sacerdote, al pastor, al apóstol, a la persona que le está guiando, ya no hay Dios ahí. Ya no hay Dios. Porque si usted no ama a un Dios que no se ve, ¿cómo puede amar a una persona que sí la ve? Es imposible. Hoy necesitamos volvernos a Dios. Hoy necesitamos con urgencia decirle, Señor, te voy a amar por sobre todas las cosas y por sobre todas las personas. Se le van a oponer. Téngalo por seguro que usted empieza a hacer reformas y se levantarán situaciones. Pero ¿qué interesa si a la postre estamos obedeciendo a nuestro Dios? Que es Él el que nos lo impone, que es Él quien nos lo exige, porque Él sabe que no podemos hacer mezclas. Esa era la derrota del rey Asa, tener ídolos. Tal vez él le atribuyó a sus ídolos la victoria ante los etíopes. Tal vez él le atribuyó a su propio esfuerzo. Cuando el profeta viene, le dice, rey, si tú te vuelves a Dios, Dios se vuelve a ti. Si tú lo buscas, Él se deja encontrar. Pero si tú lo rechazas, vas de mal en peor. Dígale, Señor, no quiero que eso me pase ni a mí ni a mi casa, Señor. Si usted nota que su esposo ha dejado de orar, si usted nota que su esposo ha dejado de congregarse, mujer, no lo consienta. No consienta eso. Empiece a congregarse usted, empiece a alarlo, empiece a darle testimonio, a darle ejemplo. Si usted ve que sus padres ya no buscan de Dios, usted hágalo, hágalo. Que su ejemplo va a hacer que sus padres terminen también amando a ese Dios que usted ama. Cualquier persona que usted vea que no lo está haciendo, usted no se desanime por eso. Empieza a buscar de Dios, empieza a adorarlo y se va a dar cuenta cómo empieza nuevamente toda la familia a amar a ese Dios grande y poderoso. Yo bendigo sus vidas, les bendigo grande y abundantemente, porque cada día reciben una palabra que les reconforta, una palabra que les nutre espiritualmente, pero también una palabra que les lanza retos, que les lanza desafíos, que les lanza una fuerza para que cobren ánimo y empiecen a hacer los cambios y los ajustes que amerita la ocasión. En el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, gracias. Muchas gracias. Amén, amén y amén. Lady Camargo, bendiciones para usted, para su casa. Si se le facilita prender su micrófono, le invito a que lo haga. Nos salude y nos diga en qué ayudó esta palabra. Leidita, le cedo la palabra si lo puede hacer. Sé que a veces muchos de ustedes están en sus quehaceres para salir a su trabajo o para despachar a sus hijos al estudio. Pero si se le facilita, el saludo de ustedes para nosotros es muy, muy importante. Así que, ¿dónde está Lady? Bueno, tuvo que salir. Gloria al Señor. Muy bien. Andrés Plazas, si se encuentra ahí, por favor, háganoslo saber. Prende su micrófono. Nos saluda. Bueno, muy bien. Yo bendigo sus vidas. Miriam, tenga la bondad, nos saluda. Usted que está ahí, que la puedo ver. Amén, mi apóstol. Bien pueda, Miriam. Amén, reflexionando en esta palabra, mi apóstol. Bueno, hoy Dios me dio esta bendición de poder estar en el culto sin ninguna clase
de apremio, que nadie me fatigue, quítate, anda. Es tremendo, porque el enemigo le pone a uno todas las trabas para no comerse este desayuno espiritual completo, amado. Bueno, en esta palabra hay una reflexión que hago internamente, que es el triunfalismo. Muchos de nosotros, amados, cuando nos sentimos triunfal, nos sentimos que las cosas nos están bien, todo nos sale perfecto en la familia, en el dinero, en el trabajo, nos alejamos del Señor. Es una conducta reiterativa en los seres humanos. 2, si estamos muy bien es porque nosotros lo hicimos. Y si estamos muy mal es porque Dios nos ha abandonado. Tenemos esas dos conductas, somos duales en ese sentido. Entonces aquí lo podemos ver en esta palabra que hemos escuchado hoy, cómo las personas cuando tienen todo, cuando se sienten bien, nunca le dan la gloria a Dios de los triunfos. Inclusive leyendo más detrás al final del capítulo 14, cuando Asa en el capítulo 14, verso 11, clama a Jehová, porque se veía perdido ante la batalla con los etíopes. Él se veía perdido y él clama a Jehová. Le clama a Jehová por el triunfo que él tenía que tener, porque sabía que estaba en desventaja numérica, pero no de poder, porque sabe que el rey que estaba con él era el rey de poder. Y Dios le dio a él la victoria, tan es así que los etíopes se fueron, huyeron. Lo dice la palabra, huyeron, pero por la mano de Jehová, porque él sabía que con su fuerza no lo podía hacer. Pero posteriormente, que no sabemos el tiempo, pero posteriormente se alejaron del Señor. Y eso pasa, eso nos pasa a nosotros todo el tiempo. Nos olvidamos en el momento que Dios metió su mano con nosotros. Eso se nos olvida, porque nos sentimos bien. Pero en el momento que nos empezamos a alejar de Dios, empiezan las calamidades en nuestra vida. Empieza entonces la situación no sabemos por qué, bueno, porque nos hemos alejado de Dios, porque la palabra lo dice aquí claramente. Si tú te alejas de Dios, Dios se va a alejar de ti, pero si tú buscas a Dios, Él va a dejar que tú lo encuentres. Y Dios nos vuelve otra vez a dar la oportunidad, como se lo hizo con el rey Asa, de decirle, bueno, estás conmigo, bueno, ven acá, vamos a arreglar las cosas, vamos a organizarnos, pero tienes que tomar una decisión. Y la decisión la tenemos que tomar todos. La decisión de no caminar fuera de los límites de Dios. Caminar siempre con Dios adelante y nosotros detrás de Él. Y que nuestra vida de las 24 horas del día sean con el Señor. Para todas las decisiones que nosotros tomemos en nuestra vida, primero le consultemos a Él. No consultemos al vecino, no consultemos al otro. Y confirmemos la palabra con nuestro sacerdote. Confirmemos nuestra palabra con nuestro pastor, con nuestro líder. Amén. Bueno, Dios lo guarde y lo bendiga en esta mañana, mi apóstol. Muy bien, Miriam, bien por ese aporte tan valioso. Y eso es así, que a veces se busca a Dios por conveniencia. Y aunque sea así, Dios responde, porque Dios es fiel a su palabra. Él dice, clama a mí, yo te responderé. Y así es. Y Dios ha sido fiel. Así que, amados, hoy hay una buena y hermosa oportunidad. Si usted se sentía alejado de Él, acérquese, acérquese y empiece a ver su mano poderosa obrando a favor de su vida. Como siempre, mis amados, les recuerdo que los quiero mucho, que bendigo siempre sus vidas y desearles siempre lo mejor para que en todo les vaya bien. En su vida personal, en su vida de pareja, en su vida familiar, en su vida financiera, en todas las áreas. Que Dios les bendiga y mañana con la ayuda del Señor les espero nuevamente 6 a.m. para poderles compartir una palabra de bendición. Les deseo un feliz resto de día. Que estén muy, pero muy bien.